Hola, un saludo enorme a toda nuestra audiencia. Qué bueno que nos acompañen hoy, transmitiendo con muchísimo orgullo desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Arrancamos un nuevo análisis a fondo acá en A Prueba de Fuego. ¿Qué tal? Un gusto enorme estar acá nuevamente. Y sí, hoy tenemos una misión, digamos, de esas que te vuelan un poco la cabeza, porque vamos a desarmar un dogma absoluto de la medicina. Totalmente. Vamos a hacer una exploración bien detallada de un documento que, la verdad, está cambiando décadas de tradición en lo que es emergencias y medicina prehospitalaria. Exacto. Es un cambio tectónico. Es que sí, el punto de partida para nuestra charla de hoy es el archivo, a ver que lo leo textual, CIS-REMET VF 260821, consenso. Este es el primer consenso intersocietario sobre restricción al movimiento espinal en pacientes traumatizados. Un documento clave publicado en 2021. Publicado por la Academia Nacional de Medicina de Argentina, coordinado por los doctores Jorge Neira y Silvio Aguilera y respaldado por múltiples sociedades científicas. Y a ver, el gancho de esto es una imagen que todos tenemos grabada a fuego. Pensemos en cualquier película, serie o accidente en la calle. ¿Qué es lo primero que vemos? El paciente empaquetado. Exacto, el paciente en una tabla espinal rígida, larguísima, con el collar cervical de plástico duro y los bloques laterales en la cabeza. Claro, es que esa imagen es el estándar de oro, o bueno, lo fue, y se enseñó incansablemente desde los años 80. Si uno repasa manuales históricos como el ATLS o el PHTLS, inmovilizar a la persona era innegociable. Te reprobaban el examen si no lo hacías, literal. Tal cual. Un rescatista reprobaba automáticamente sus certificaciones si no clavaba la tabla y el collarín ante la más mínima sospecha. Y, a ver, la premisa tenía lógica en su momento. El miedo a dejar a alguien paralítico. Exactamente. El miedo era que, si había una lesión en la columna, cualquier movimiento adicional durante el rescate seccionara la médula espinal. Así que la respuesta general fue inmovilizar a todo el mundo por defecto, desde un choque a 100 por hora hasta alguien que se cayó de una escalera baja. Pero acá es donde la medicina basada en evidencia nos da una cachetada de realidad, porque nos obliga a medir si esas buenas intenciones realmente funcionan. Y cuando miramos los datos que sustentan este consenso del 2021, la historia es otra. Es que los números son contundentes. Son tremendos. Las estadísticas muestran que solo entre el 2% y el 4% de las víctimas de trauma tienen lesiones en la columna. Y acá en Argentina, los datos de la Fundación Trauma indican apenas un 2.7%. O sea, un porcentaje bajísimo. Bajísimo. Pero porque el dato más loco es que dentro de ese pequeñísimo porcentaje, solo un 20% tiene daño real en la médula espinal. Claro. Estamos hablando de que pasamos más de 30 años aplicando un procedimiento doloroso, invasivo y que demora un montón de tiempo al 100% de los pacientes. Cuando la probabilidad real era microscópica. Y esa desproporción es justamente lo que llevó a la comunidad científica a decir, tenemos que reevaluar esto. Y el primer gran cambio del consenso es hasta de vocabulario, pero con un peso clínico brutal. Pasamos de decir inmovilización espinal a hablar de restricción al movimiento espinal, o RME. Porque la inmovilización total no existe. Es una falacia anatómica, totalmente. Es físicamente imposible anular todo el movimiento en la columna de un ser humano vivo. La persona respira, traga saliva, tiene tono muscular. Se mueve sí o sí. Exacto. Y además, la evidencia biomecánica moderna nos muestra algo fascinante. Las lesiones vertebrales que son verdaderamente inestables, las que te pueden dañar la médula, sufren el daño catastrófico en el momento exacto del impacto. En el choque en sí. Claro, por la transferencia de energía. La idea de que un rescatista, moviendo al paciente con cuidado, va a transformar una lesión estable en una sección medular completa, es un miedo que hoy por hoy no tiene respaldo empírico. O sea, el daño ya está hecho en el segundo cero. Y eso cambia toda la perspectiva, porque nos obliga a poner bajo la lupa a la estrella de las ambulancias, que es el collar cervical rígido. Ese famoso escudo de plástico. Que al revisar la literatura, este consenso expone una lista de efectos adversos que asusta. Para empezar, el dolor. Un dolor severo en el cuello y la mandíbula que le dura al paciente hasta 48 horas después de que se lo sacan. Sí, y ese es solo el problema de confort. Hay cosas mucho más graves, digamos.
Un collar muy ajustado comprime las venas yugulares. Y eso te frena el drenaje de sangre del cerebro. Exactamente. Entorpece el drenaje venoso y genera un aumento medible de la presión intracraniana. En un paciente con un traumatismo de cráneo grave, lo que más quieres evitar es justamente la hipertensión en el cerebro. Ponerle un dispositivo que actúa como un torniquete en el cuello va en contra de toda neuroprotección. Es apagar un incendio con nafta. Y ni hablemos del manejo de la vía aérea, te limitan la apertura de la boca. Tal cual. Si el paciente vomita o sangra por la boca, no puede abrirla bien, ni mover la cabeza para un costado, el riesgo de broncoaspiración se multiplica enormemente. Y el problema sigue adentro del hospital, porque el paciente llega con el collar y por protocolo defensivo le hacen una batería de radiografías y tomografías innecesarias solo para descartar, incluso si el examen clínico da perfecto. Totalmente. Saturan las guardias, elevan costos y exponen a la gente a radiación que se podría haber evitado. Pero a ver, el collar es solo el 50% del problema. Tenemos que hablar de la tabla espinal larga, esa madera o plástico duro naranja. La famosa tabla rígida. Este consenso, y también consensos internacionales como el de Edimburgo, redefinen por completo para qué sirve. Pensemos en la anatomía. El cuerpo tiene curvas naturales. Lornosis, sifosis. Claro. Obligar a alguien a estar aplastado boca arriba, atado contra una superficie plana y dura, no tiene lógica fisiológica. Se hicieron estudios en voluntarios sanos sin ningún accidente premio. Y a la hora ya no daban más del dolor. A la hora desarrollaban un dolor lumbar y cervical de moderado a severo solo por estar ahí empaquetados. Pero lo que a mí más me impactó del documento son los efectos sistémicos. Porque uno dice, bueno, le duele un poco la espalda, no pasa nada. Pero no, las correas apretadas en el tórax reducen la capacidad pulmonar en un 17%. Es un montón. Es una locura. Si sos joven y sano, quizás lo toleras, pero pensemos en alguien con una contusión pulmonar, costillas rotas o un adulto mayor con EPOC. Le sacas casi una quinta parte de su respiración. Lo puedes llevar a una insuficiencia respiratoria. Y a nivel de los tejidos, la falta de oxígeno, la hipoxia en la zona del sacro, empieza a los 30 minutos de estar acostado en esa tabla. A la media hora ya se están formando úlceras por presión. Antes de que llegue al quirófano. Exacto. Por eso la regla de oro hoy es que la tabla larga sirve única y exclusivamente para extracción. O sea, para sacar a la persona del auto o del pozo. Para moverlo hasta la ambulancia. Tal cual, como una bandeja. Una vez en la ambulancia no sirve para el transporte. Hay que pasarlo a una camilla tijera o a un colchón de vacío, que respeta la forma del cuerpo. Y hablando de extraer pacientes, acá llegamos al punto del documento que me parece revolucionario. El tema de la autoextracción. La biomecánica de la extracción, sí. Históricamente teorizan que sacar a alguien de un auto requería 3 o 4 rescatistas, moviéndolo en bloque, sincronizados como un reloj suizo para que el cuello no se mueva. Que en la práctica es imposible. Totalmente. Y los estudios con sensores 3D demostraron que cuando los rescatistas hacen esa maniobra tradicional, el cuello del paciente se mueve unos 26 grados. ¿26 grados de desviación? Pero, y acá viene la magia del cuerpo humano, si el paciente está consciente y sale del auto por sus propios medios, o sea, se autoextrae pivotando en el asiento, el cuello se mueve solo 6.8 grados. Es casi 4 veces menos movimiento. Es increíble. ¿Por qué pasa eso? Porque el cuerpo tiene un instinto de autoprotección. Si vos tenés una lesión cervical incipiente, tu cuerpo genera un espasmo muscular defensivo inmediato. El sistema nervioso bloquea el movimiento para que no te lastimes más. No pisar fuerte. Exactamente el mismo principio. Cuando el paciente controla su centro de gravedad, el mejor estabilizador que existe es su propia neurología. Tratar de coordinar a 4 personas levantando un peso muerto siempre va a generar torsiones asimétricas. Ahora, yo me imagino a un rescatista de la vieja escuela escuchando esto y le debe dar un síncope, porque dejar que el paciente salga caminando de un auto chocado va en contra de todo lo que le enseñaron. Genera muchísima resistencia, claro. Es una disonancia cognitiva fuerte. Y esa misma resistencia aparece cuando hablamos de lo que el consenso llama poblaciones especiales. Casos donde aplicar la regla general tradicional directamente hace un daño gravísimo. Hablemos del trauma penetrante. Ese es un punto crítico. Heridas de bala o apuñalados. Porque el instinto es, le dispararon en el cuello o en el pecho, seguro la bala tocó la columna, vamos a inmovilizarlo. Y los datos muestran que hacer eso aumenta la tasa de mortalidad y el riesgo de requerir RCP.
aumenta la mortalidad. O sea, lo matas más rápido. Literalmente. En trauma penetrante, la gente se muere por desangrarse, por exsanguinación, no por una lesión medular inestable. Perder tiempo en la escena poniendo un collar y empaquetando retrasa el traslado al quirófano. Es el famoso cargar y llevar versus quedarse a hacer maniobras. Exacto. Y además, un collar rígido te tapa el cuello. Si el paciente empieza con un hematoma que se expande o se le desvía la tráquea por un neumotórax, el médico no lo ve. Te oculta los síntomas más graves. Y otro grupo poblacional súper vulnerable a esta vieja práctica son los adultos mayores, ¿no? Uf, sí. La biomecánica de la columna cambia muchísimo con la edad. Pensemos en personas con cifosis severa, esa curvatura en la espalda, o con osteoartritis avanzada. Tienen columnas rígidas, fusionadas en posiciones que ya no son rectas. Y vos agarrás a esa persona y la forzás a acostarse plana en una tabla de madera y le tirás la cabeza para atrás para encajarle un collar estándar, lo estás rompiendo. Estás usando fuerza bruta contra una anatomía ya consolidada. Le puedes generar una fractura ahí mismo en la guardia o ahogarlo por la postura. Se han reportado daños neurológicos severos solo por forzar esa postura. Hay que respetar la posición de confort basal. Si viven con una curvatura de 30 grados, hay que inmovilizarlos con almohadas manteniendo esos 30 grados. Eso requiere muchísimo criterio clínico en la calle. Y ese mismo criterio es el que, según el consenso, destruye otros dos mitos enormes. El del dolor distractor y el del mecanismo de lesión. Sí, esos dos dogmas cayeron por completo. Porque antes te decían, mira, si el paciente tiene el fémur quebrado y el hueso expuesto, le duele tanto la pierna que el cerebro se distrae y no siente que tiene el cuello roto. Ese era el concepto del dolor distractor. O si el auto dio 5 vueltas, no importa cómo esté el paciente, el impacto fue tan fuerte que hay que inmovilizarlo sí o sí. Y la literatura actual dice, basta de eso. Un adulto que está alerta, que no está alcoholizado, que tiene su estado mental normal, puede decirte perfectamente si le duele el cuello, por más que tenga la pierna rota. El cerebro no es tan simple. El mecanismo del choque por sí solo no justifica someter a alguien a todo este sufrimiento físico si el examen clínico da bien. Lo cual nos lleva a la gran pregunta, el nuevo protocolo. Porque si le sacamos la tabla y el collar por defecto a los rescatistas, hay que darles herramientas nuevas para saber cuándo sí aplicarlo. Totalmente. Las guías clínicas actuales se basan en reglas muy validadas, como la regla canadiense. Tienen criterios muy claritos para el trauma cerrado. A ver, repasemos esos criterios de forma sencilla para quienes nos escuchan. El primer gran filtro es la conciencia. Si la persona tiene cualquier alteración de la conciencia, digamos un Glasgow de 14 o menos, o está intoxicada con alcohol o drogas, ahí sí lleva restricción espinal. Porque esa autoprotección muscular de la que hablamos antes ya no funciona bien. Tal cual. Su cerebro no procesa las señales de dolor. Lo mismo si el paciente no se puede comunicar. Una barrera de idioma, por ejemplo. O que no pueda hablar. Ahí asumís el riesgo y protegés. Ahora, si el paciente está perfectamente lúcido, Despierto, orientado, te habla normal. ahí te guías por el cuerpo. Le pones el collar solo si tiene dolor espontáneo justo en la línea media del cuello, en los huesos de atrás. Un dolor de 4 para arriba en una escala del 1 al 10. Bien, dolor agudo en la columna. ¿Qué más? Si presenta algún signo neurológico focal, hormigueos en las manos, debilidad. Eso es lógico, sí. Y la prueba de fuego final, la rotación activa. Le pedís a la persona que gire la cabeza 45 grados hacia un lado y hacia el otro, por sus propios medios. Si le duele o no puede hacerlo. Adentro, restricción espinal. Exacto. Entonces, para pasarlo en limpio y resumir la conclusión operativa del consenso de forma súper práctica, si tienes a alguien en un accidente y la persona está alerta, consciente, no está borracha, no le duele el centro del cuello, no tiene hormigueos y puede girar la cabeza 45 grados sin problema. No necesita restricción espinal. Nada de tabla, nada de collar. 0. Y si resulta que sí tiene dolor y la necesita, pero está adentro de un auto, el estándar ahora es ponerle el collar y pedirle que salga caminando o pivotando despacio hacia la camilla. La famosa autoextracción de la que hablamos. Exactamente. Es maravilloso. Esto que analizamos hoy demuestra cómo la ciencia médica se ve obligada a cuestionar constantemente sus propios dogmas. El hecho de abandonar la inmovilización obligatoria prueba que darle prioridad a la fisiología, a lo natural, al confort del paciente, es infinitamente superior a seguir protocolos rígidos solo por la inercia de la costumbre. Tal cual. Es madurar basándose en los datos reales.
Y esto me deja pensando, y quiero invitar a nuestra audiencia a reflexionar sobre esto. Si la medicina estuvo 30 años haciendo algo, asumiendo que era seguro, ¿cuántas otras prácticas cotidianas o profesionales seguimos al pie de la letra sin cuestionarlas, simplemente porque así se hizo siempre? Es una gran pregunta. Romper la inercia cuesta muchísimo, y ya que estamos para dejar pensando a quienes nos escuchan, quiero sumar una idea muy provocadora basada en todo esto. A ver. Si ya sabemos empíricamente que estar atado en una tabla te reduce la función pulmonar un 17% y te empieza a asfixiar los tejidos del cuerpo en solo 30 minutos generando un dolor agudo, ¿cómo influye todo este dolor y estrés físico, brutal, provocado por el propio tratamiento médico, en la recuperación psicológica de esa persona? Uf, claro. Le sumamos un trauma físico al trauma psicológico del accidente. Exacto. ¿Cuánto de ese procedimiento silenciosamente ayuda a generar estrés postraumático a largo plazo? Es algo que recién ahora empezamos a analizar. Es un pensamiento espectacular para cerrar este análisis a fondo. Nos deja recalculando todo. Bueno, a quienes nos acompañaron hoy del otro lado, les recordamos amablemente dejar un like en la plataforma desde la que nos estén escuchando, porque ese apoyo es súper valioso para que este proyecto siga creciendo. Ha sido un gusto enorme. Te esperamos en nuestro próximo A Prueba de Fuego. Hasta pronto.